Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí, se le escucha. Ya. Ya le di permiso para que comparta, doctor. Ya, porque me han dado una clave para reclamar al anfitrión, pero no estaba activo, ya no hay problema. ¿Ven la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Ok, vamos a hablar entonces de manejo quirúrgico de la pancreatitis aguda. Usualmente las pancreatitis pues tienen diferentes causas y se puede decir que ahora que las pancreatitis pueden ser incluso dos enfermedades, ¿no? Una son las pancreatitis edematosas, que el tratamiento evidentemente es médico y no sale de ahí. Y otras son las pancreatitis necrotizantes, ¿no? Que en algunos de los casos, como vamos a ver, sí terminan siendo quirúrgicos. ¿Qué es una pancreatitis? Entonces es un proceso inflamatorio agudo del páncreas con compromiso variable de tejidos regionales y otros sistemas. O sea, puede ser localizado solamente en el páncreas o puede también comprometer otros sistemas. Hay una activación celular intracinar, ¿no? De las enzimas digestivas y liberación de citoquinas inflamatorias o proinflamatorias. Realmente se vuelve sistémica pues por la expresión que tiene dentro de un síndrome de infección, perdón, de respuesta inflamatoria sistémica. Es una de las pocas enfermedades que tiene prontamente estas manifestaciones. ¿Cómo diagnosticamos la pancreatitis aguda? Debemos tener dos de las tres siguientes características. Uno, la clínica, dolor abdominal congruente con pancreatitis aguda, que es un dolor que se presenta generalmente en epigastrio o en el abdomen superior, ¿no? Supraumbilical, y que se irradia en flancos, ¿no? Hacia la parte posterior. Esa es es un dolor constante, intenso, continuo y que no calma con analgésicos en la primera escala de la OMS. Otro es que la lipasa sérica, amilasa sérica o mejor lipasa, esté al menos 3 veces el valor por arriba del límite superior de lo normal. Tiene mayor importancia la milasa, ¿no? Perdón, la lipasa, porque en un abdomen agudo también puede elevarse la milasa, como sin tener pancreatitis. Y son los otros hallazgos congruentes con una pancreatitis aguda, la clasificación de Baltasar en la tomografía o resonancia magnética nuclear también que nos indique pancreatitis. La ultrasonografía es muy pobre para un diagnóstico, ¿no? Podría darnos el diagnóstico en las complicaciones, pero muy raro que sea dentro de una pancreatitis inicial. ¿Por qué? Porque su ubicación es retroperitoneal y puede haber mucho aire y eso no permite. Entonces la pancreatitis entre la primera y cuarta semana puede tener el siguiente comportamiento, ¿no? Vamos a dividir en una pancreatitis aguda edematosa intersticial que nace como tal y que queda como tal, o una pancreatitis aguda necrotizante. Entre la primera y cuarta semana dan manifestaciones que son muy similares. Sin embargo, la pancreatitis aguda edematosa intersticial puede evolucionar a una colección peripancreática aguda o puede resolverse completamente. Esta es una evolución que termina en ese tiempo, ¿no? Cuando hay una colección peripancreática, en algunos casos puede pasar, vamos a ver otro estadio que es el pseudoquiste, pero en todos los casos, esta es una colección estéril. En cambio, la pancreatitis aguda, aquí como les decía, pseudoquiste, necrotizante, hace una colección necrótica y posteriormente puede hacer una necrosis encapsulada, que también se le llama la
wall of necrosis, ¿no? Es una necrosis fuera de la pared, ¿no? Bueno, lo interpretamos en castellano como necrosis encapsulada, que es el inicio de una colección encapsulada que puede progresar a una pancreatitis necrótica estéril y una pancreatitis necrótica infectada. La infección puede desarrollarse en cualquier momento, ¿no? Y esto puede cambiar el manejo, tanto en el lado de la pancreatitis intersticial, pseudoquiste infectado, o más frecuentemente la infección se da en la necrosis, ¿no? Aquí tenemos en imágenes, ya que la tomografía es el gol estándar para el estadiaje y debe tomarse después de las 72 horas, ideal 72 horas, pero en algunos casos puede ser 48 horas del inicio de la patología, o sea, de las manifestaciones clínicas. Si ustedes lo toman dentro de las 24 horas, probablemente no va a encontrar cambios, sobre todo las necrosis que no se instalan. Entonces van a tener prácticamente una tomografía casi normal, pero va a estar escondiendo un gran problema si es que es necrotizante. Entonces lo ideal es tomarlo entre las 48 máximo 72 horas. Y vamos a tener imágenes como pancreatitis edematosa. Miren, hay incremento del volumen y los bordes se ven medio difuminados, ¿no? Aquí hay un incremento más marcado y hay cierta colección, ¿no? Hay cierto líquido aquí peripancreal. No deja de ser una edematosa intersticial. Y aquí tenemos una pancreatitis necrotizante ya, donde las estrellitas están indicando zonas de necrosis. Obviamente el volumen es mucho más grande, hay colección, pero lo más importante son las zonas de necrosis, ¿no? Y aquí hay una zona de disrupción ya, ¿no? Que hay una colección peripancreática, ¿no? Frente a las zonas de necrosis del páncreas. Se diferencian muchísimo. La necrosis generalmente es peripancreática, es de la grasa peripancreática, pero posteriormente puede serse de la misma glándula. Y esa es una pancreatitis necrotizante mucho más avanzada. La clasificación de Baltasar les da un Baltasar A, B, C, D, E, ¿no? De acuerdo a si es que está normal, A, B, si es que hay edema, C, si es que hay correcciones, eh, D, si es que hay correcciones necrotizantes, ¿no? Y E, cuando ya estas colecciones están más extensas o sea, han traspasado ya los bordes peripancreáticos y ya están en otra zona, ¿no? Esta sería una pancreatitis, ¿no? Tipo D, D o E, ¿no? Inclusive, ¿no? Porque hay colecciones aquí, hay aire en esta zona, hay una colección peripancreática extensa y los bordes, pues, de la glándula pancreática prácticamente se han perdido, ¿no? Sobre la clasificación de Baltasar, que es una clasificación tomográfica que va de la A a la E, se puede establecer un puntaje, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, de acuerdo a si es A, B, C, D, E, y se le agrega eh, el grado de necrosis. El grado de necrosis se califica cuando es menor de 50%, menos de 25%, menos de 50% o más de 50%, que es grado de necrosis 1, 2, 3 y eso va 2, 4, 6 en puntaje. ¿Ya? Cuando sumamos el Baltasar más el grado de necrosis, tenemos el índice de severidad de la pancreatitis. Cuando consideramos una pancreatitis aguda severa o grave, es cuando tiene un índice de severidad mayor de 10. Ahora, la pancreatitis puede evolucionar y el gran problema es justamente esto, la disfunción orgánica. Y nosotros vamos a calificar, ¿no? Cuando la disfunción y falla orgánica, cuando sean tres sistemas comprometidos. En este caso podrían ser respiratorio, cardiovascular o renal. En otros casos hemodinámico, renal, neurológico, etcétera, ¿no? La falla orgánica se define como un score de Marshall, y ya vamos a ver la clasificación en este momento, de 2 o más. Esa es la clasificación de Marshall. Existen varios scores que te pueden, el más común que vimos la vez pasada es el SOFA, ¿sí?
Pero este score de Marshall se utiliza básicamente para pancreatitis porque se adecua mucho a los exámenes y a la hemodinamia que tiene el paciente. El Marshall es sencillo, califica respiratorio, renal, cardiovascular y si el paciente, de acuerdo a esos tres parámetros, se encuentra en cada una de estas condiciones, de acuerdo a ello se va a calificar de 0 a 4. Aquí tenemos una tablita, ¿no? Respecto al FiO2 y el oxígeno suplementario. Pero básicamente en Marshall vemos respiratorio, renal y cardiovascular. El paciente les puede hacer como una pancreatitis con invasión y complicaciones locales o sistémicas. Ya vimos las sistémicas, que es lo que presenta. Pero puede tener complicaciones locales, como por ejemplo una colección peripancreática aguda con UOP, ¿no? O sea, sí, con pancreatitis amurallada, ¿no? Pseudoquiste pancreático, colección necrótica aguda, necrosis encapsulada y otros como disfunción de la salida gástrica, trombosis venosa y esplénica y necrosis colónica. Entonces tenemos complicaciones locales, ¿no? No solamente por continuidad del órgano, el estómago, el vaso y el colon, sino también por la misma ubicación y crecimiento de la glándula, así como de los estados de necrosis y colección. En tomografía aquí tenemos, por ejemplo, una colección líquida peripancreática aguda, ¿no? Ahí está el páncreas y ven que hay una colección aguda, que es probablemente al inicio estéril, ¿no? Aquí tenemos un pseudoquiste pancreático que tiene manifestaciones distintas y generalmente a veces se pueden operar los pacientes y las manifestaciones más frecuentes de un pseudoquiste pancreático son las siguientes. Uno, que haya tenido el antecedente de pancreatitis, que es uno de los más importantes. Segundo, que tenga baja de peso. Tercero, que tenga una masa palpable en epigastrio, dolorosa y móvil sobre todo, ¿no? Y sí, eso es lo segundo. Y lo tercero es que el paciente haya bajado de peso, ¿no? Les dije, baja de peso, masa palpable, sí, básicamente esas dos que son las más importantes, ¿ya? Entonces ahí uno, y la atención de pancreatitis, ¿no? Uno tiene, de acuerdo a eso, pensar en la posibilidad de pseudoquiste. Toma una imagen que puede ser una tomografía, también podría ser ecografía, pero tiene menor valor, y encuentra esta imagen de pseudoquiste. Se le llama pseudoquiste porque no es una verdadera cápsula, sino es básicamente un epitelio que se va formando inflamatorio y eso hace que se encapsule de alguna manera el pseudoquiste. El tratamiento es con drenaje, drenaje externo, que no es el mejor, drenaje interno hacia el estómago, que es lo ideal, o drenaje hacia una anastomosis intestinal. Esta, en cambio, es una colección necrótica aguda, hay zonas de necrosis ahí, ¿no? Y el tratamiento va a ser quirúrgico siempre y cuando haya infección, si no, se trata todavía médicamente. Es una necrosis encapsulada, ¿no? Un ¿no? Que básicamente lo que hace es circunscribir, ¿no? La zona del páncreas. Acá también, no hay que hay una colección, ¿no? Pero esa es con contraste, con diferente, con cambios de cuanto a la radio-opacidad y luminiscencia de la tomografía. Y esto pues hace notar que esta es la zona del páncreas, miren, y tiene pues una necrosis ahí, pero esta está totalmente encapsulada, ¿no? O amurallada. ¿Qué complicaciones sistémicas te da la pancreatitis, ¿no? Las principales son coronarias, pulmonares, sobre todo pulmonar cuando es restrictivo, ¿no? Puede darse un CIRS con de shock o también puede dar un problema respiratorio por injuria pulmonar. Los grados de severidad, bueno, según el consenso de Atlanta, pues cambió, después regresó. eh, Podemos dividir tres tipos de pancreatitis, ¿no? La pancreatitis leve, que queda como tal, no hay manifestaciones ni locales ni sistémicas. La pancreatitis moderada, donde hay
cambio que es transitorio, ¿no? Y siempre puede presentar complicaciones, en este caso locales o sistémicas, y la pancreatitis severa, ¿no? Donde hay falla orgánica. Esto cambió poco en los nombres, primero pasó a ser leve y severa nada más, desapareció la moderada y ahora podemos decir que tenemos pancreatitis aguda leve, moderada y la otra ya no severa sino crítica. Ha cambiado el nombre básicamente, pero es casi lo mismo, ¿no? El crítico, la pancreatitis crítica es aquella que tiene falla orgánica, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el abordaje, no? Si tienes una pancreatitis que la mayoría de veces es moderada y no hay necrosis, el tratamiento es conservador, básicamente médico, ¿no? Si la pancreatitis es necrotizante, pero es una necrosis estéril, que es en la gran mayoría felizmente, y el paciente no tiene síntomas, igual el tratamiento es conservador. Si esta pancreatitis se vuelve sintomática y ya han pasado 6 semanas y todavía persiste esa sintomatología, entonces hay que hacer un drenaje a través de un catéter percutáneo. Igualmente, si esta pancreatitis de inicio se sospecha de infectada, tenemos que hacer un drenaje percutáneo. De acuerdo al drenaje percutáneo, podemos tener dos posibilidades. Uno, que sea positivo y que casi en la mitad de los casos requiere una necrosectomía. Y el otro, que el catéter sea negativo, o sea, que obtenemos el catéter sea negativo y lo que vamos a hacer básicamente es mantener por cierto tiempo hospitalizado y después pues darle de alta, porque es una pancreatitis que se va a manejar de manera conservadora. Cuando tenemos que hacer una necrosectomía, porque es una necrosis infectada con catéter positivo o que tiene signos de disfunción orgánica, una sepsis persistente, inicios sépticos que no remiten, entonces debemos hacer una necrosectomía. Lo ideal en la necrosectomía es hacerlo a partir de la tercera, cuarta semana, si se puede postergar un poco mejor. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la facilidad de poder retirar la necrosis, ¿no? Sin mayor daño y evitar la posibilidad de sangrado. Sangrado o que se haga una necrosis incompleta y finalmente persiste todavía porque hay necrosis que ha quedado, ¿no? El foco infeccioso. La necrosectomía puede ser realizada de manera abierta, laparoscópica, ¿no? A través de un tracto de la necrosectomía, utilizando el BART, que vamos a ver ahora, y también haciendo como un drenaje endoscópico transluminal. La pancreatitis pues tiene, cuando es estéril, solamente una mortalidad de 12%, pero cuando es infectada, esta sube de a 20 a 30%. Y cuando hay afección sistémica, es decir, severa o crítica, y hay falla orgánica, entonces puede llegar hasta 40% de mortalidad. Cuando operamos un paciente que tiene pancreatitis, idealmente ustedes saben que no hay que operar la pancreatitis, ¿no? Para poderle darle el chance, debe hacer una necrosectomía si se da el caso, siempre y cuando la necrosis sea infectada. Pero hay algunas situaciones en las cuales se tiene que operar al paciente, pero no por la pancreatitis en sí, sino por complicaciones que se han dado en el transcurso de la evolución del problema pancreático. Uno de ellos es el sangrado, otro es perforación de víscera hueca, estómago, colon, generalmente colon es el que se compromete, síndrome compartimental abdominal, que es una de las primeras indicaciones, e isquemia intestinal. El síndrome compartimental abdominal se da básicamente en el caso de pancreatitis porque hay una liberación de citoquinas inflamatorias, provoca vasodilatación. Esto hace que el paciente tenga hipotensión, hay una reanimación agresiva por parte de cuidados críticos y eso hace que el paciente tenga edema intestinal y alguna colección de repente o líquido, extravasación de líquido, pero sobre todo el edema intestinal hace que la presión intraabdominal se eleve. Y si es que se agrega una disfunción, pues estamos frente a un síndrome compartimental abdominal.
Lo importante aquí es que si operamos, debemos tratar la complicación. Si es sangrado, cohibir el sangrado. Si está perforada la víscera hueca, pues hacer una rafía, anastomosis o ostomía. Si es un síndrome compartimental abdominal, hacer básicamente una laparotomía extensa. Si es posible poner sistemas de presión negativa, vamos a hacer que contrarreste rápidamente el síndrome compartimental abdominal. Y si es isquemia intestinal, igual hay que hacer una resección y una ostomía, si fuese el caso. Pero en ninguno de los casos estamos viendo que se hace una necrosectomía o se intenta el retiro de la necrosis en el caso de la pancreatitis. Mejor dicho, que la glándula no se toca, solamente se tratan las complicaciones que se han derivado del proceso. El síndrome compartimental, como ya les mencioné en algún momento, es una presión intraabdominal sostenida mayor de 20 milímetros de mercurio que está asociada a una disfunción orgánica. Aquí tenemos un paciente que tiene el abdomen distendido. Lo primero que se presenta es oliguria, porque el flujo plasmático renal disminuye, y hay aumento de la presión pico en el ventilador, ¿no? La presión pico generalmente debe llegar a 30, 35 como máximo, pero esta se puede elevar mucho más, ¿no? Eso está indicando pues que hay un incremento marcado de la presión intraabdominal y hay un fenómeno restrictivo sobre la presión de la caja torácica y pulmonar, todo el árbol bronquial. Hay varios métodos para medir la presión intraabdominal. El mejor es el método que ya les mencioné, que es el transvesical. Se ponen 50 centímetros de agua, ¿no? O solución salina en realidad, a través de la sonda. Esta se clampa, se mantiene esa cantidad de volumen mínimo dentro de la vejiga y se hace una medida de la presión. Se conecta la salida de la zona vesical, ¿no? Y se hace una medición en centímetros de agua, en realidad, en el momento y al final de la expiración. No sé, sí creo que sí se ve, ¿no? Pero es un principio de vasos comunicantes, ¿no? Donde lo que se hace básicamente es tomar la medida de la presión intravesical y por consiguiente, por transmisión, la presión intraabdominal. Se hizo unas llaves doble vía y un catéter urinario. Creo que este video va a ser más explícito, ¿no? Y se está haciendo la conexión. En este caso tenemos la ventaja de que la conexión por donde sale el líquido, ¿no? Que va a estar conectado a la presión, a la sonda vesical, como ven que lo está conectando, ¿ven eso? Ese es un transductor de presión, ¿listo? Entonces, ese transductor de presión se va a sellar ahí y se lleva para un registro de la presión en un monitor. Entonces ya nos dice directamente cuál es la presión intraabdominal. En realidad, la presión intraabdominal se debe medir en todos los pacientes que están en estado crítico. Perdón. Entonces ahí le pone líquido, ¿no? Dentro de la vejiga y después esto se transmite a través de vasos comunicantes hacia el transductor de presión, ¿no? Que lo ven como ese globito verde, ¿no? Y finalmente eso nos va a dar un registro, una onda de registro de la presión intraabdominal. Aquí se ve, ¿no? Esta es la presión intraabdominal, que está en 13, ¿no? En el paciente. El paciente que está taquicárdica, pero la presión está felizmente en 13, ¿no? No ha incrementado mucho. A ver, sigamos. Si tenemos un síndrome compartimental abdominal, es decir, el paciente ya tiene una disfunción que puede ser renal, puede ser hemodinámica, respiratoria, que son las más frecuentes, ¿no? En ese orden. Entonces el paciente tiene que tener un tratamiento. El no invasivo es tratar el dolor, la ansiedad, utilizar un bloqueante neuromuscular, utilizar relajantes musculares, utilizar diuréticos, pueden utilizar inotrópicos, ¿no? Tratando de poder redistribuir ese volumen
que está en el tercer espacio y lograr que baje la presión intraabdominal. Zona nasogástrica, zona rectal, neostigmina en el caso de un hilio que ya está reconocido como tal. Yo les mencioné, creo que el síndrome de Ogilvy, ¿no? Y evitar un balance hídrico positivo. Pero si estas medidas no dan resultado, entonces tenemos que pasar a una medida quirúrgica, que es la descompresión. En algunos casos, el uso de drenaje percutáneo, sobre todo cuando uno ve en la tomografía una citis franca, puede ayudar a disminuir la presión intraabdominal. Pero si todo esto es persistente, hay que hacer la laparotomía descompresiva, que consiste en una laparotomía mediana, suprainfraumbilical extensa, y colocaron algún sistema de interfase, ¿no? De abdomen abierto para permitir pues que la presión intraabdominal disminuya. Puede utilizarse un sistema pasivo como la bolsa de Bogotá o puede utilizarse un sistema de presión negativa, que es un sistema activo, como el sistema BAC o el sistema Aptera. Eh, Eso es en la primera parte, pero cuando hay una necrosectomía y el paciente continúa, pues, como vieron ustedes en este esquema, ¿no? El catéter positivo sigue sintomático por más de 6 semanas, entonces corresponde una necrosectomía, o sea, ya tenemos que atacar el páncreas, ya no solamente la complicación que se puede dar en los nervios, perdón, en los otros órganos. Entonces, esto lo ideal es hacerlo a partir de la cuarta semana, ¿no? ¿Cómo lo diagnosticamos? Cuando la presencia tiene de gas en la tomografía, tiene un cultivo positivo obtenido por fusión con aguja fina. En ese caso, pues comprobamos que hay infección, que esta necrosis está infectada y el paciente tiene sepsis persistente o signología o sintomatología persistente, que es el unwellness, ¿no? Que es dolor abdominal, náuseas y vómitos persistentes, el paciente no sale del problema, entonces tenemos que hacer una necrosectomía pancreática. ¿Qué se hace con una necrosectomía? ¿Qué se busca? Controlar la infección, ya que ese es el foco. Lograr una máxima evacuación del tejido desvitalizado, el tejido necrótico que está disparando problemas en el necrosis, factor de necrosis tumoral y todos los otros eh, interleuquinas, ¿no? Que pueden causar inflamación sistémica y tratar de preservar lo mayor que se pueda el tejido vital. El abordaje quirúrgico puede hacerse con cirugía convencional, esto es lo ideal si es que hay un síndrome compartimental de por medio. La cirugía convencional puede ser una necrosectomía y lavado continuo, necrosectomía más reintervenciones planificadas, es decir, dejamos la bolsa de Bogotá o el sistema de presión negativa y después de 48 horas volvemos a entrar y hacer necrosectomías así secuenciales. Hacer una necrosectomía y hacer un empaquetamiento abierto, dejar unas gasas ahí, pero conectadas con el exterior para que puedan ser retiradas progresivamente, o una necrosectomía y empaquetamiento cerrado. Aquí lo que hacemos es hacer la necrosectomía y el lecho del páncreas pues se hace un empaquetamiento y debe ser sometido a una nueva intervención donde se va haciendo prácticamente lo mismo hasta que se tiene controlada la infección, así como también el grado de invasión de necrosis. Esa es la cirugía convencional y podemos también hacer una cirugía mínimamente invasiva. Ese es el tratamiento que propuso Weger, que hace 10 años era pues uno de los que estaba más en boga. Se hace el abordaje de la zona de la celda pancreática y se colocan dos drenes, uno de irrigación y otro de succión. ¿Ya? Aquí se utilizaban los drenes SAM. Y yo, bueno, me hace acordar, yo les llevo un dren que ya no hay, prácticamente no hay en el mercado, que son drenes especiales donde puedes irrigar por ellos y también aspirar por los mismos drenes, ¿no? Entonces se ponía un dren para irrigar y otro dren para aspirar, y de esa manera pues se hacía un lavado continuo de la celda pancreática, ¿no? Esto para disminuir el insulto bacteriano, ¿no? O inflamatorio y de esa manera pues que el paciente salga de la disfunción.
Otro es mediante necrosectomías planificadas, ¿no? Abrir cada 72 horas el abdomen y hacer la necrosectomía. Otro es hacer el drenaje, ¿no? Básicamente con drenes tubulares, ¿no? De esa zona, ¿no? Con un drenaje abierto. Aquí es una desbridación y empaquetamiento, ¿no? Como les decía, pero eso tienen que hacerlo cada cierto tiempo y ir dejando pues la glándula sin necrosis. Generalmente esto lo usamos todavía cuando tenemos pacientes que tienen una afección pancreática, ¿no? Y hemos retirado parcialmente, ya queda algo de necrosis y otra vez tenemos que entrar y lavar o empaquetar nuevamente, ¿no? Cuando se hace muy temprano. Por eso es que cuando se hace en la segunda y tercera semana no es lo más conveniente, porque tenemos que llevarlo muchas veces a control con empaquetamientos, ¿no? Parciales o drenaje. En cambio, cuando ya está en la cuarta o quinta semana, sí es más fácil, pues, retirar todo el tejido necrótico, como lo vamos a ver en este video. Bien. Se hace un abordaje abierto, se busca la celda pancreática, se entra entre la transcavidad de los pulmones, entre el estómago y colon. Hay una pequeña muestra de necrosis, pero ven cómo va a ir saliendo la necrosis peripancreática y pancreática sin mayor esfuerzo. ¿Eh? A ver, y están saliendo pedacitos, está haciendo esto con una pinza Fester o de anillos. Miren cómo ya va saliendo toda la glándula necrosada. ¿Eh? ¿Listo? Se hace exploración para ver si queda algo más y de ahí irrigación, lavado localizado y después la colocación de los drenes, si es el caso. ¿Ya? ¿Qué ventajas y desventajas tiene? ¿Y cuál debe ser el método ideal en cirugía abierta? Aquí tenemos el empaquetamiento abierto, relaparotomías planificadas, empaquetamiento cerrado y el lavado continuo, ¿no? El método de Weger, ¿no? Es el que más tiene mejores resultados, ¿no? Miren, la mortalidad es más baja, a diferencia del empaquetamiento abierto, 15%, aquí es 8%. La necrosis permanece infectada todavía con el empaquetamiento abierto, en cambio con el lavado continuo disminuye casi hasta la mitad y un poquito más de la mitad desde el anterior. El índice de relaparotomía sí es mucho mayor, pues claro, obviamente tenemos que hacer los recambios, ¿no? Pero la gran ventaja de que tiene esta técnica es que permite, pues, disminuir o por lo menos limitar, ¿no? La respuesta inflamatoria sistémica. Pero hay que decir que ya se está utilizando cada vez menos, ¿no? Pero igual es un recurso de cirugía abierta. Aquí están la hemorragia, las complicaciones a partir de eso, ¿no? Y las físulas pancreáticas todavía permanecen altas, pueden ser casi, miren, 46, 53, casi la mitad de ellos pueden desarrollar una físula pancreática. Podían desarrollar. De la cirugía abierta, la físula pancreática bastante alta, 40%, entérica 20%, también no es despreciable, hernia disfuncional 25% y mortalidad entre 9 y 25%. Ahora vamos a compararlo con la cirugía mínimamente invasiva, sea laparoscópica, endoscópica o por drenaje percutáneo. Los abordajes mini-invasivos pueden ser a través de un drenaje percutáneo. Básicamente se coloca un dren dirigido, ¿no? Por tomografía o a veces por ecografía y se coloca en la zona donde ha habido la colección. La desventaja que va a tener es que no va a poder retirar tejido necrótico, pero sí va a disminuir y esa colección puede salir por ahí. Dentro de la endoscopía, también mínimamente decía, tenemos endoscópica transluminal y un abordaje laparoscópico transperitoneal. Cada vez puede ser con necrosectomía, un abordaje transgástrico, utilizando mano asistida
o a través de un solo puerto, ¿no? Cuando es laparoscópico. Hay el abordaje retroperitoneal, que es el BART, ¿no? Y también el MARP. El retroperitoneal es uno de los mejores abordajes. ¿Por qué? Porque la glándula pancreática es retroperitoneal, entonces el abordaje directamente hacia la zona evita pues que haya compromiso abdominal anterior, ¿no? Y la serie de combinados que va desde el procedimiento de drenaje de modo dual o el step up approach, ¿no? Que parte de un drenaje percutáneo y finalmente avanza hasta una necrosectomía. Aquí tenemos el drenaje transperitoneal laparoscópico. Básicamente lo que se hace es abordar entre el epíplo mayor y el estómago, ¿no? A esta celda, hacia la transcavidad de los epiplones, y llega uno a la celda y a la zona posterior, cara anterior del páncreas y cara posterior del estómago. En esa celda se hace pues el abordaje y finalmente se puede hacer el drenaje de la glándula pancreática si es el caso. Ventajas, pues permite remover la necrosis, ¿no? Un acceso a través de la transcavidad y en algunos casos, si es que está comprometida la vesícula, pero no se recomienda hacer la coristectomía en el mismo procedimiento. ¿Qué desventajas tiene? Es más invasivo, obviamente, que otras endoscopías. El neumoperitoneo en críticos es cuestionable porque es difícil llegar ahí, es más complejo las maniobras. El riesgo de diseminación 36% y es imposible remover toda la necrosis, por eso tiene que tratar más veces, ¿no? No solamente con una cirugía primaria va a ser suficiente para el manejo. Ahí tenemos unas publicaciones respecto a la mortalidad en estos casos, utilizando esta técnica de abordaje transperitoneal laparoscópico. Aquí les voy a mostrar una laparoscopía en una pancreatitis aguda. Se hace el abordaje, ¿no? Mediante, igual convencional, neumoperitoneo, y ahí está por encima, está el estómago y por debajo está el colon. Y se está llegando a la celda pancreática, ¿no? Se hace una liberación semirroma, ven que ya hay un poco de secreción purulenta al fondo, se levanta el estómago, ¿no? Con o no sección del epiplo, ¿no? El epiplo mayor, y de acuerdo a eso se llega hacia la parte posterior del estómago, que no es otra cosa que la celda pancreática. ¿Ven? Y entra con el laparoscopio y ven que hay con grado de contaminación severo de la zona, con secreción purulenta. Se aspira, en algunos casos es posible sacar la glándula pancreática, ¿no? Se nuclea, básicamente, pero si no, lo que hay que hacer es poner unos drenes ahí a presión negativa, me parece que son los mejores, pero si no, pues por lo menos poner unos drenes tubulares, ¿no? Como les decía, por encima está el estómago y por debajo está el colon, ¿no? Ese es el abordaje que se requiere. Y ahí se va irrigando, se va lavando y de acuerdo a las características ya va aflojando la parte de la célula pancreática. Finalmente, pues la necrosectomía puede hacerse con mayor facilidad. Algunos artículos que soportan este procedimiento abierto, ¿no? Versus laparoscópico y dan algunas ventajas a la laparoscopía. Aquí tenemos una comparación y en laparoscópica versus abierta. La laparoscópica en 13% fue temprano y 12%, 12 casos fue tardía. Y aquí hay una comparación entre el grupo de laparoscópica y abierta, ¿no? La fístula pancreática se presenta más en el grupo de la abierta que laparoscópica. Las incisiones obviamente son mayores en la abierta, ¿no? O la infección de sitio operatorio superficial o de vía operatoria. Las infecciones pulmonares, ¿no? También son mayores en el caso del grupo de cirugía abierta. ¿Qué concluimos? Que la necrosectomía laparoscópica y la colocación de drenes, irrigación, succión
continúa en el curso de una, continua, ¿no? En el curso de una necrosis pancreática infectada es factible, que es posible. Efectiva respecto a reducir los tiempos de hospitalización, los tiempos de cirugía, etcétera, etcétera. Y además, pues es mínimamente invasiva con todas las ventajas del procedimiento laparoscópico mínimamente invasivo. Esa es otra forma, la laparoscopía transgástrica. Uno hace la laparoscopía, pero tiene que entrar al estómago a través de la cavidad abdominal, es decir, hacer una perforación gástrica y luego llegar hacia la zona, ¿no? Esta necrosectomía transgástrica, a través del estómago, puede utilizarse en necrosis infectada en lo que decíamos la necrosis amurallada o, ¿sí? En esa zona hemorragia aguda y sepsis persistente. La gran ventaja de esa necrosectomía laparoscópica transgástrica, así como el abordaje transgástrico, es que a veces las colecciones, sobre todo de cuerpo y de cola, más de cuerpo, más de cabeza también, esas colecciones significativas, ¿no? Pueden buscar un sitio de drenaje, entonces uno lo único que hace es lograr que esta comunicación se haga de virtual a real, ¿no? Se haga patente y de esa manera evacuar, pues, la celda pancreática a través del estómago. Como aquí, ¿no? Entonces se meten los trócares, se perfora el estómago y se llega hacia la celda pancreática y de acuerdo a eso se hace el mismo procedimiento que no es otra cosa que retirar la glándula con necrosis y necrosis peripancreática para después ubicar algún tipo de drenaje en la zona. Ahí está el abordaje laparoscópico y ahí está el grado de necrosis que tenía el paciente. Aquí hay una comparación entre transgástrica, ¿no? En las características que tiene básicamente la transgástrica en cuanto a en quienes se hicieron, el Apache preoperatorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y la mortalidad, pues, fue 5% y las complicaciones mayores estuvieron relacionadas básicamente con la estancia prolongada, ¿no? ¿Qué concluimos? Que la necrosis laparoscópica transgástrica permite un desbridamiento adecuado en una sola cirugía, evita la formación de fístulas y aunque no es aplicable, esas, muy bueno, escuchen, no es aplicable en otras instituciones, cuando esta podría darse, ¿no? Ofrece grandes beneficios respecto a la necrosectomía abierta de tipo convencional. Así. ¿Dónde se aplica? En en los pseudoquiste infectado o en la necrosis of wall, ¿no? En la necrosis amurallada. Luego de 4 semanas, ¿no? Hay una sensación de masa y tiene todas las complicaciones del CIRS. Pensamos que hay infección y se hace ese drenaje. Aquí tenemos una necrosis transgástrica laparoscópica. Wow. Se ingresan con los trócares, se ponen los instrumentos necesarios. Miren, ahí hay una comunicación con la parte posterior del estómago y se está drenando pues esa colección que estaba retrogástrica. Primero se ha hecho una gastrotomía, se ha abierto la cara anterior del estómago y luego se ha vuelto a hacer una gastrotomía abriendo la cara posterior del estómago, pero esta cara posterior está adosada al pseudoquiste pancreático y pues toda esa colección se aspira, ¿no? Miren cómo es una colección por necrosis atrás. Y finalmente ya no se deja drenes, sino se aspira todo, ¿no? Se irriga, se aspira bien y se cierra, pero solamente la cara anterior del estómago, no la comunicación, porque evidentemente puede haber algo, alguna secreción, algo que ha quedado, y eso va a ir al tracto digestivo y finalmente se va a eliminar por abajo, ¿no? Pero sí se tiene que cerrar el estómago de la cara anterior. ¿Eh? Y el HALS, ¿no? Que no es otra cosa que
ubicación de un dispositivo de este tipo, que además les va a permitir meter una mano, la mano izquierda generalmente del operador, y ayudarse con las pinzas. Esto se ha dado básicamente porque a veces hay necrosis pues, que son muy difíciles de retirar, entonces la presencia de la mano de un cirujano pues, puede abreviar el procedimiento, ¿no? Y aquí, como aquí, ¿no? Es una incisión relativamente pequeña, ha entrado por ahí la mano, se ha hecho la necrosectomía y después se han puesto los drenes. Y la robótica, pues ahora está en boga, ¿no? Es uno de los procedimientos que pueden utilizarse y hay que, pues, da mucha mayor facilidad en el cierre, por ejemplo, laparoscópico o en este caso robótico de la brecha que hemos hecho gastrotomía. El abordaje retroperitoneal, como les mencionaba, es el que más pretendemos realizar. ¿Por qué? Porque el llegar al retroperitoneo a través del abdomen puede lesionar las vísceras, puede comprometer, puede infectarlas, pero si lo hacemos por un abordaje translumbar, ¿no? Se hace con una S itálica, siguiendo el borde el reborde del arco costal, en este caso izquierdo, luego se verticaliza y luego otra vez se vuelve hacia el lado izquierdo, es como una S, ¿no? Eso ayuda muchísimo para hacer una necrosectomía pancreática. Miren acá, está el drenaje, ¿no? Que se le puso en la celda pancreática. Luego se hace una exploración laparoscópica, ¿no? Con un poco de aire. Se encuentra el dren ahí y lo que se hace es enuclearlo o retirar el vaso, perdón, la necrosis a través de la zona del. Aquí está el riñón, aquí está el vaso y aquí adelante está el colon. Entonces hay que tener bastante cuidado porque son tres órganos que podemos lesionar, ¿no? Antes de entrar a la celda pancreática, porque no estamos entrando a través de la transcavidad, sino estamos entrando a través de la masa lumbar, ¿no? Que es más difícil. Aquí tenemos el abordaje retroperitoneal. Ven cómo el catéter está bypaseando el riñón y incluso el intestino grueso y se ha colocado un catéter en espiral, ¿no? Para poder luego hacer la irrigación, ¿no? Y de esa manera ir disminuyendo todo el proceso inflamatorio que se ha creado. Ese es el abordaje retroperitoneal. También se hace una incisión, ¿no? Como les decía, yo prefiero hacer en S itálica o puede hacerse directamente y de acuerdo a eso se aspira y listo, ¿no? Siempre guiado por endoscopía, lo ideal, ¿no? Perdón, laparoscopía. Es un abordaje retroperitoneal, miren, con cirugía abierta, no laparoscópica, pero se llegó hacia la seda pancreática, se hizo un corte y finalmente se retiró el tejido necrótico. El abordaje retroperitoneal también puede completarse con un lavado, ¿no? Se hace controles tomográficos para ver cómo se está reduciendo, ¿no? O modificando esta colección. Ventajas del abordaje retroperitoneal es una remoción directa y completa. Y no se olviden que lo más importante es que se entra por la zona lumbar y no toca en absoluto las vísceras abdominales anteriores, ¿no? Entonces eso nos da un límite natural, ¿no? De la invasión de la necrosis y de esa manera puede ser de alguna manera retirada con mayor margen de seguridad de contaminación de toda la cavidad. La necrosis puede ser licuefactada, ¿no? Y se puede drenar con gravedad. No hay una transmisión intraperitoneal de la infección, como les decía, no se tiene por qué infectar la parte anterior. Y el riesgo de sangrado, ¿no? Con endoscopía, de todas maneras, existe, pero este es menor. Desventajas, es más invasivo, obviamente, que las endoscópicas, ¿no? Necesita procedimientos para el drenaje y requiere tratamientos adjuntos. Ese es el abordaje que se está utilizando en muchos hospitales, que es Step-Up Approach. ¿Qué significa, pues, la necrosectomía siguiendo ciertas etapas, ¿no? Drenaje percutáneo, lavado, peritonía, sí, lavado, disminuyendo el insulto de infección y finalmente por ese mismo dren
se busca el camino, se amplía y finalmente se aborda la zona de la celda pancreática y se retira pues la necrosis pancreática. Entonces el step of approach, ¿no? Son pasos que se van siguiendo para poder mejorar el manejo de la pancreatitis. Inicialmente, como les decía, se hace un drenaje percutáneo, ahí obtenemos qué tipo de germen está involucrado, el volumen, ¿no? Y todo ello, ¿no? Para darle el tratamiento médico efectivo. Luego de 72 horas se hace una recolocación del drain, ¿no? O colocación de otro drain para optimizar esta salida. Y bueno, después ya lo que se hace es el VAR, ¿no? Que es la remoción de la necrosis video asistida. Aquí vemos la comparación entre algunos parámetros entre Step Up Approach y necrosectomía. Bueno, aquí también tenemos comparación. Bueno, la diferencia entre incisiones y no incisiones, obviamente, va a ser todos los problemas de pared, ¿no? El Step Up Approach, ¿no? Se puede hacer, obviamente, con una necrosectomía abierta o también con una necrosectomía laparoscópica, o mejor dicho, videolaparoscópica asistida, ¿no? O sea, te ayuda, usas el laparoscopio para poder mejorar pues, los resultados de tu procedimiento. El Step Approach, comparado con la necrosectomía abierta, reduce el riesgo de complicaciones mayores, ¿no? Esa es la necrostomía mínimamente invasiva, los trabajos que habían en esa fecha y los todos manifiestan lo siguiente, ¿no? Faltan estudios, heterogeneidad, pero pueden no tener una conclusión definitiva, pero no se olviden que el concepto de hacer primero el estadiaje, tratamiento médico, drenaje y tratamiento quirúrgico viene en esa secuencia. Listo, muchachos. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Le pregunto, doctor. No hay. Listo. Entonces, bueno, no sé, pasas la lista y ya nos vemos el próximo martes. Ya con eso estamos concluyendo todo el primer capítulo del curso, ¿ya? Que es la parte de emergencia y patologías emergentes para el manejo. Este primer capítulo viene un examen, ¿ya? Yo entrego las preguntas y ya con su delegada pues van a ver la fecha. Dime, Andrea. Andrea, sí, dime. ¿Te escucho? Andrea, Carolina, Corimaglia. Fue una reacción, doctor, Ah, de los reaccionó aplausos. nomás. Sí. Hay aplausos. Ya, aplausos, ya, ya. Está bien. Ya, ya, no quiero más aplausos. Nos vemos. Cuídense. Ya, doctor, gracias, cuídese. Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor.